Hace 3 años que no hablo con mi padre ni con mi hermano. No los extraño. A veces me sorprendo revisando mi teléfono esperando un mensaje que nunca llega, pero ya no es dolor. Es solo costumbre. Ahora tengo una vida que construí desde cero, lejos de ellos, lejos de todo lo que representaban. Mi esposa y mis hijos están bien. Mejor que bien. Y yo aprendí algo importante: hay gente que no merece tu lealtad solo porque comparte tu sangre. Esto no es una historia sobre perdón. Es sobre el día en que dejé de ser el hijo obediente y me convertí en alguien que ellos nunca volvieron a controlar. Todo comenzó 6 años atrás. Yo tenía 32, acababa de ascender a gerente regional en una empresa de tecnología, y mi vida finalmente empezaba a tomar forma. Llevaba 5 años casado con Mariana, teníamos 2 hijos pequeños, y aunque el dinero no sobraba, éramos felices. Vivíamos en un departamento modesto pero cómodo, los niños iban a una buena escuela, y Mariana trabajaba medio tiempo como diseñadora freelance. Nada ostentoso, pero era nuestro. Mi padre, en cambio, siempre había vivido en otro mundo. Empresario exitoso, dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo, socio de clubes exclusivos, obsesionado con las apariencias. Mi hermano mayor, Sebastián, era su copia exacta, prepotente, superficial, convencido de que el dinero lo hacía superior. Yo siempre fui diferente. Estudié con beca, trabajé desde los 18, me casé con una mujer que mi padre consideraba de clase media baja porque su familia no tenía apellido conocido. Pero yo lo intentaba. Intentaba mantener la relación, llamarlos, visitarlos en fechas importantes, llevar a mis hijos para que conocieran a sus abuelos. Mariana nunca se quejó, aunque podía ver cómo la miraban, cómo medían cada palabra que decía. Como mi padre jamás le preguntaba sobre su trabajo, pero sí comentaba sobre su ropa o su auto. La invitación llegó un martes por la mañana. Mi padre cumplía 65 años y organizaba una gran celebración en el club. Evento formal, toda la familia, socios importantes, decía el mensaje. Llamé esa misma tarde para confirmar. Claro que vamos, papá. Los niños están emocionados de verte. Hubo una pausa del otro lado. Sobre eso, hijo, necesito hablar contigo. Su tono era cuidadoso, casi paternal, lo que me puso inmediatamente en alerta. ¿Qué pasa? Mira, este es un evento importante para mí. Van a estar personas de negocios, gente del club, familias de alto nivel. Es una cuestión de imagen. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. Y asegúrate de no traer a tus hijos ni a tu esposa. No encajan con nuestra clase social. El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharlo. Al fondo, reconocí la risa de mi hermano. Estaba ahí, escuchando, y se estaba riendo. ¿Estás hablando en serio?, pregunté, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. No lo tomes personal, hijo. Es solo que, bueno, Mariana es una buena mujer, pero no tiene los modales ni la presencia para este tipo de eventos. Y los niños, ya sabes cómo son a esa edad, hacen ruido, manchan cosas. No quiero incomodidades. La risa de Sebastián se hizo más fuerte. Vamos, hermano, entiende. Es una fiesta de adultos, no un cumpleaños infantil. Colgué sin decir nada más. Mis manos temblaban. Mariana entró a la habitación y me vio con el teléfono todavía en la mano. ¿Qué pasó? Me costó decírselo. Cuando finalmente lo hice, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar. Está bien, no tenemos que ir. No, dije. No está bien. Nada de esto está bien. Durante los siguientes días, intenté procesar lo que había pasado. Una parte de mí quería llamar, confrontarlo, exigir una disculpa. Otra parte, la parte que había crecido bajo su sombra, me susurraba que tal vez tenía razón, que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible, que así era él y siempre lo había sido. Pero cada vez que veía a Mariana forzar una sonrisa frente a los niños, cada vez que mi hijo de 6 años preguntaba por qué no íbamos a ver al abuelo, algo dentro de mí se endurecía. Sebastián me escribió 2 días antes del evento. Oye, no te lo tomes tan a pecho. Papá solo quiere que todo salga perfecto. Tú puedes venir solo, pasarla bien, es tu familia.
No respondí. El día de la fiesta llegó. No fui. Me quedé en casa con Mariana y los niños, hicimos una cena especial, vimos películas. Pero por dentro, algo estaba cambiando. No era solo rabia. Era claridad. La semana después de la fiesta, mi padre me llamó. No para disculparse. Para quejarse. Fue una falta de respeto que no vinieras. Le hiciste quedar mal a la familia frente a mis socios. Todos preguntaban por ti. Me quedé en silencio, esperando, dándole la oportunidad de decir algo, lo que fuera, que sonara a arrepentimiento. Nada. Sebastián estuvo ahí, cumplió como hijo. Tú decidiste ofenderte por algo que dije por tu propio bien. Colgué de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. No sentía culpa. Sentía una calma extraña, casi fría. Durante los siguientes meses, la relación se enfrió oficialmente. Dejé de llamar. Dejé de llevar a los niños. Mi padre me escribía de vez en cuando, siempre con el mismo tono, mensajes cortos, exigencias disfrazadas de invitaciones, críticas envueltas en consejos. Sebastián era peor. Publicaba fotos en redes sociales de reuniones familiares con mi padre, almuerzos en restaurantes caros, viajes. Siempre con comentarios como la verdadera familia se mantiene unida o calidad sobre cantidad. Era su forma de recordarme que yo era el que había quedado afuera. Mariana me preguntó una noche si estaba bien. Sí, le dije. Y era verdad. Por primera vez en años, no estaba intentando ganarme la aprobación de nadie. Pero todavía no había actuado. Todavía no había cerrado nada. Solo estaba, esperando. El punto de quiebre llegó 6 meses después. Mi empresa estaba expandiéndose y necesitaba presentar un proyecto grande frente a inversionistas. Era mi oportunidad de consolidarme, de demostrar que podía manejar cuentas importantes. 2 días antes de la presentación, recibí una llamada de mi jefe. Necesito hablar contigo sobre algo delicado. Me citó en su oficina. Cuando llegué, su expresión era seria. Recibí una llamada ayer. De tu padre. Se me heló la sangre. ¿Qué? Me dijo que estás pasando por problemas personales. Problemas familiares serios. Que estás distraído, que tu matrimonio está en crisis, que incluso has estado bebiendo. Me sugirió que reconsiderara ponerte al frente de este proyecto. No podía respirar. Eso es mentira. Todo es mentira. Mi jefe levantó una mano. Lo sé. Te conozco hace años. Por eso te estoy diciendo esto. Pero me preocupa que tu propio padre esté tratando de sabotearte. ¿Qué está pasando? Le conté todo. No los detalles personales, solo lo suficiente para que entendiera. Él asintió lentamente. Mira, el proyecto es tuyo. Confío en ti. Pero esto es algo que tienes que resolver. Salí de esa oficina con las manos temblando de rabia. No era solo el comentario sobre Mariana y los niños. No era solo el desprecio constante. Ahora había intentado destruir mi carrera. Había llamado a mi jefe, a la persona de quien dependía mi sustento, y había mentido deliberadamente para hacerme quedar como un fracasado. Conduje hasta su oficina sin pensarlo. No llamé antes. No avisé. Simplemente llegué, pasé frente a su asistente ignorando sus protestas, y abrí la puerta de su despacho. Estaba en una reunión. 3 hombres de traje lo miraron sorprendidos. Mi padre se puso de pie, su cara pasando de la sorpresa a la indignación. ¿Qué demonios haces aquí? Llamaste a mi jefe, dije. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Intentaste arruinar mi trabajo. Se hizo un silencio incómodo. Los otros hombres intercambiaron miradas. Mi padre forzó una sonrisa. No sé de qué hablas. Estoy en una reunión importante. Sal de aquí. Llamaste y dijiste que tengo problemas con el alcohol. Que mi matrimonio está en crisis. Mentiste para que me quitaran un proyecto. Su expresión cambió. Ya no fingía sorpresa. Ahora había algo más frío en sus ojos. Hice lo que cualquier padre haría.
Estás tomando decisiones equivocadas, alejándote de tu familia, poniendo a esa mujer y esos niños por encima de tu linaje. Alguien tenía que intervenir. Uno de los hombres se aclaró la garganta. Disculpa, Roberto, tal vez deberíamos continuar esto después. Mi padre ni siquiera lo miró. Me sostuvo la mirada con ese aire de superioridad que siempre había tenido. Si hubieras venido a la fiesta, si hubieras actuado como un hijo decente, nada de esto habría pasado. Pero elegiste la rebeldía. Y las rebeliones tienen consecuencias. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue dramático. No grité. No lloré. Simplemente supe, con absoluta certeza, que había terminado. Tienes razón, dije. Las rebeliones tienen consecuencias. Y tú vas a descubrir cuáles. Salí de esa oficina con una claridad que nunca había sentido. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que iba a hacer algo. Algo que doliera. Algo que recordara. Esa noche, me senté con Mariana y le conté todo. Ella me escuchó en silencio, su mano sobre la mía. Cuando terminé, dijo algo que nunca olvidaré. Durante años te he visto intentar ser suficiente para ellos. Y nunca lo fuiste. No porque tú no lo fueras, sino porque ellos no querían que lo fueras. ¿Cuánto más vas a dejar que te lastimen? Se acabó, le dije. Pero no voy a solo desaparecer. No esta vez. Ella asintió. ¿Qué vas a hacer? Algo que me habría sido imposible hace 6 meses, respondí. Voy a tratarlos exactamente como ellos me trataron a mí. Lo primero que hice fue investigar. No de forma obsesiva, sino metódica. Necesitaba entender exactamente qué tenía mi padre, qué controlaba, y dónde estaba yo dentro de ese mapa. Resulta que estaba en más lugares de los que recordaba. Años atrás, cuando cumplí 25, mi padre había insistido en ponerme como CEO titular de varias de sus cuentas bancarias. Es por si algo me pasa, había dicho. Alguien de confianza tiene que poder manejar las cosas. Nunca toqué ese dinero. Nunca siquiera revisé los estados de cuenta. Era suyo, y yo había construido mi vida sin depender de él. Pero ahí estaba, mi nombre, mi firma, mi acceso legal a cuentas que movían cientos de miles de dólares al mes. También estaba el tema de las propiedades. Tenía una casa de playa a mi nombre, un regalo de graduación que él seguía usando como si fuera suya. ¿Y los autos? Había registrado 2 de sus autos de lujo a mi nombre por razones impositivas. Todo legal. Todo documentado. Todo olvidado, hasta ahora. Y luego estaba la tecnología. Mi padre y mi hermano eran de esa generación que sabía usar sus teléfonos pero no entendía realmente cómo funcionaban. Yo había configurado todo para ellos hace años, sus cuentas de iCloud, sus Apple ID, sus contraseñas, sus respaldos automáticos. Me había pedido que lo hiciera porque tú entiendes de estas cosas, hijo. Había usado mi correo electrónico como correo de recuperación en todo. Tenía acceso a cada foto, cada mensaje, cada contacto, cada documento que habían respaldado en la nube durante los últimos 5 años. No lo había pensado en ese momento. Era solo ayudar a mi familia. Pero ahora esa información estaba ahí, esperando. Pasé 3 días revisando todo. No buscaba algo específico, solo quería entender el alcance de lo que podía hacer. Lo que encontré fue revelador. Mensajes de mi padre hablando de mí con desprecio a sus socios. Mi hijo menor es un caso perdido, se casó mal y ahora está criando niños mediocres. Conversaciones de Sebastián con sus amigos riéndose de Mariana, llamándola la pobretona, diciendo que yo había tirado mi vida a la basura. Fotos de fiestas y viajes caros, todo mientras mi padre le decía a la gente que estaba apretado económicamente para evadir ciertos pagos. Facturas de restaurantes por miles de dólares la misma semana que me había dicho que no podía prestarme dinero, cuando Mariana tuvo una emergencia médica. Pero lo que más me impactó fueron los correos. Mi padre había estado hablando con un abogado sobre cómo proteger el patrimonio familiar de mí. Quería asegurarse de que yo no pudiera reclamar nada en caso de que él muriera. Había instrucciones específicas. El menor ha demostrado no tener los valores ni la visión para manejar responsabilidades. Todo debe ir al mayor.
Ni siquiera me mencionaba por nombre. Solo el menor. Mariana me encontró una noche frente a la computadora, revisando documentos. ¿Qué estás haciendo? Preparándome, dije. ¿Para qué? Para bajarlos de su clase social. Ella se sentó a mi lado. ¿Estás seguro? Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, respondí. Eso se acabó el día que me dijeron que mi familia no era suficiente para ellos. El plan era simple pero efectivo. Primero, las tarjetas. Como CEO titular de sus cuentas principales, tenía autoridad para congelarlas. Llamé al banco, verifiqué mi identidad, y solicité el bloqueo temporal por actividad sospechosa. Me dijeron que tardaría 24 horas en procesarse, pero que las tarjetas quedarían inactivas de inmediato. ¿Hecho? Segundo, las propiedades. La casa de playa estaba a mi nombre. Era legalmente mía. Contraté un abogado y comencé el proceso para cambiar las cerraduras y establecer que yo era el único propietario autorizado. Mi padre había estado usando esa casa cada verano, llevando a sus amigos, presumiéndola como suya. Ya no. Los autos también. Eran míos en papel. Contacté al seguro y actualicé la información, eliminando a mi padre como conductor autorizado. Si quería seguir usándolos, tendría que pedirme permiso. Y no lo iba a hacer. Tercero, la nube. Cambié todas las contraseñas. Eliminé mi correo como correo de recuperación. Cerré el acceso compartido. De un momento a otro, perdieron años de fotos, contactos, documentos, todo lo que no habían respaldado físicamente. Para alguien como mi padre, que guardaba contratos y acuerdos importantes en su teléfono pensando que estaba en la nube y seguro, esto iba a ser devastador. Y finalmente, el golpe social. Tomé capturas de pantalla de los mensajes más reveladores. No todos, solo los suficientes para mostrar quiénes eran realmente detrás de sus trajes caros y sus sonrisas de club. No los iba a publicar todavía. Eso sería mi carta final, si era necesario. Pero los tenía listos. Todo el proceso tomó una semana. Una semana de trabajo silencioso, metódico, calculado. Mariana me preguntó varias veces si estaba bien. Estoy perfecto, le decía. Y era verdad. No sentía rabia. No sentía dolor. Sentía control. El viernes por la noche, con todo en su lugar, me serví un whisky y esperé. Sabía que el sábado mi padre intentaría usar sus tarjetas. Sabía que el domingo Sebastián querría ir a la casa de playa. Sabía que en cualquier momento se darían cuenta de que algo estaba mal. Y cuando lo hicieran, cuando intentaran acceder a sus cuentas, a sus fotos, a sus documentos, y encontraran todo bloqueado, todo cambiado, todo fuera de su alcance, sabrían exactamente quién lo había hecho. Y sabrían por qué. El teléfono sonó el sábado a las 11 de la mañana. Era mi padre. No contesté. Sonó de nuevo. Y de nuevo. 6 llamadas en 20 minutos. Luego Sebastián. Luego mi padre otra vez. Mensajes furiosos. ¿Qué hiciste? Llámame inmediatamente. Esto es un robo. Voy a demandarte. Dejé que las llamadas siguieran entrando. No respondí ninguna. Esa noche, finalmente, le escribí un mensaje a mi padre. Solo uno. Corto. Directo. Me aseguré de no traer a mi familia a tu clase social. Ahora tú puedes asegurarte de mantenerte en la tuya, sin mi ayuda. La tormenta llegó el lunes. Mi padre apareció en mi trabajo. No sé cómo convenció a seguridad para dejarlo pasar, pero de repente estaba ahí, en el estacionamiento, esperándome cuando salí. Se veía distinto. Descompuesto. La fachada de empresario exitoso tenía grietas. Necesitamos hablar, dijo. No era una orden. Era casi una súplica. No tenemos nada de qué hablar, respondí, caminando hacia mi auto. Me bloqueó el paso. Devuélveme el acceso a mis cuentas. Ahora. Son nuestras cuentas. CEO titulares, ¿recuerdas? Tú lo quisiste así.
Sabes perfectamente que ese dinero es mío. Esto es robo. Me detuve y lo miré directamente. No toqué un solo peso de tu dinero. Solo congelé las tarjetas por seguridad. Puedes ir al banco y arreglarlo tú mismo. Ah, pero van a necesitar que ambos titulares estemos presentes para desbloquearlas. Y yo no voy a estar disponible. Su cara enrojeció. Esto es porque no invité a tu esposa a mi fiesta. Vas a destruir a tu propia familia por un berrinche. No, dije. Esto es porque llamaste a mi jefe para arruinar mi carrera. Porque has pasado años tratando a mi esposa y a mis hijos como basura. Porque leí los correos donde le decías a tu abogado que yo no merecía nada. Y porque dijiste, textualmente, que no encajábamos con tu clase social. Así que te tomé la palabra. Ahora estás solo en tu clase social. Disfrútala. Me subí al auto. Él golpeó la ventana. La casa de playa es mía. Los autos son míos. Todo eso lo pagué yo. Bajé la ventana apenas unos centímetros. Todo eso está a mi nombre. Legalmente. Tú lo pusiste así para evadir impuestos, ¿recuerdas? Ahora es mío de verdad. Y sobre la nube, bueno, espero que hayas guardado copias físicas de tus documentos importantes. Porque todo lo que estaba respaldado en las cuentas que yo configuré ya no está accesible. Vi cómo la comprensión llegaba a su rostro. Pánico real. Tengo contratos ahí. Acuerdos. Información de negocios. Tenías, corregí. Ahora supongo que tendrás que reconstruir todo desde cero. O pedirle ayuda a Sebastián. Él encaja perfectamente con tu clase social, ¿no? Seguro puede ayudarte. Arranqué el auto y me fui. Por el espejo retrovisor lo vi ahí parado, en medio del estacionamiento, un hombre que siempre había controlado todo y que de repente no controlaba nada. Las siguientes semanas fueron caóticas. Sebastián intentó jugar de mediador, pero su versión de mediar era decirme que yo estaba siendo infantil y que la familia es lo primero. Le envié una captura de pantalla de sus mensajes llamando a Mariana, la pobretona. No volvió a escribir. Mi padre intentó el camino legal. Su abogado me contactó exigiendo que devolviera las propiedades y el acceso a las cuentas. Mi propio abogado respondió con la documentación completa demostrando que todo estaba a mi nombre legalmente, que yo no había robado nada ni violado ninguna ley. Había usado los recursos que él mismo me había dado. La carta del abogado de mi padre cambió de tono después de eso. Ahora era una solicitud amistosa de negociación. Ignoré ambas. Lo que no esperaba era que el golpe social fuera tan devastador para él. Resulta que varios de sus amigos del club le habían prestado dinero recientemente, y él había prometido pagarles esta semana. Con las tarjetas congeladas y las cuentas bloqueadas, no pudo cumplir. Empezaron los rumores. Roberto está en problemas financieros. Su negocio no está tan bien como presume. Su propio hijo lo está demandando. Ninguno de esos rumores era completamente cierto, pero en ese mundo de apariencias, no importaba. La duda era suficiente. Supe por un ex colega suyo que había tenido que cancelar un viaje a Europa con sus socios. Que había empezado a evitar el club. Que Sebastián estaba tratando de mantener las apariencias, pero que era obvio que algo estaba mal en la familia. Para alguien cuya vida entera se basaba en la imagen, en la clase social, en el estatus, esto era peor que perder dinero. Era perder respeto. 2 meses después, mi padre me envió un mensaje. No llamó. No vino a buscarme. Solo un mensaje de texto. Necesito acceso a la cuenta principal. Hay un pago importante que debo hacer. Por favor. Esa palabra. Por favor. No recuerdo haberla escuchado nunca de él. Esperé 3 días para responder. Hay condiciones. Las que sean. Primera, una disculpa. ¿Real? A Mariana. A mis hijos. A mí. No una disculpa de compromiso. Una real, donde admitas exactamente que hiciste mal. ¿Hecho? Segunda, vamos a separar todas las cuentas. Todas las propiedades. Todo.
Quiero cero conexión financiera contigo. Voy a quedarme con la casa de playa y uno de los autos. Tú te quedas con el resto. Y nunca más vuelves a usar mi nombre para tus negocios. Pasaron varios minutos antes de que respondiera. Está bien. Tercera, nunca más, vuelves a hablar de mi familia con desprecio. Nunca más intentas sabotear mi carrera. Nunca más actúas como si fueras superior a nosotros. Y si Sebastián quiere tener algún tipo de relación conmigo en el futuro, él también tiene que disculparse. De lo contrario, pueden seguir siendo familia entre ustedes dos. Yo tengo la mía. De acuerdo. La reunión para firmar los papeles fue incómoda. Mi padre se veía más viejo. Cansado. Firmó todo sin protestar. Cuando terminamos, se quedó sentado un momento. ¿Algo más?, pregunté. Valió la pena, dijo finalmente. Destruir todo por orgullo. Lo miré por un largo momento. Yo no destruí nada. Tú lo hiciste cuando decidiste que mi esposa y mis hijos no eran lo suficientemente buenos para estar en tu presencia. Yo solo me aseguré de que las consecuencias de esa decisión fueran tuyas, no mías. Se puso de pie. Eres más frío de lo que pensé. Aprendí del mejor, respondí. Salió de esa oficina y no lo he vuelto a ver. Me envió la disculpa por escrito una semana después. Formal. Correcta. Vacía. Mariana la leyó y la guardó sin decir nada. No necesitábamos sus palabras. Ya habíamos cerrado ese capítulo. Sebastián nunca se disculpó. De vez en cuando veo sus publicaciones en redes sociales. Menos frecuentes ahora. Menos ostentosas. Nunca me etiqueta. Nunca menciona que tiene un hermano. Está bien. Yo tampoco lo menciono a él. ¿Valió la pena? Esa pregunta me la hice durante meses. La venganza no me dio la satisfacción que esperaba. No hubo un momento de triunfo absoluto. No sentí alegría al ver a mi padre humillado. Pero me dio algo más importante, me dio cierre. Me dio la certeza de que yo no era el problema. Me dio la libertad de construir mi vida sin la sombra constante de su juicio y su desprecio. Y les enseñó a mis hijos algo que nunca olvidarán, que el respeto no se mendiga, se exige. Que la familia no es solo sangre, es trato. Y que a veces, la mejor forma de ganar es dejar de jugar el juego de otra persona y crear el tuyo propio. Hace 3 años que no hablo con mi padre ni con mi hermano. Mi vida es más tranquila. Más pequeña, tal vez, en términos de lo que ellos valorarían. Pero es mía. Completamente mía. Y eso, al final, es lo único que importa. No los extraño. Y creo que esa es la verdadera victoria, que dejaron de importarme el día en que dejé de necesitar su aprobación. Los bajé de su clase social imaginaria, pero en el proceso, me liberé de la prisión de intentar pertenecer a ella. Y esa libertad no tiene precio. Claude Isaiah can make mistakes. Please double check responses.